y región bucal sería la parte periférica que encuentra la boca, ¿no? Y esa sería la región bucal. Y pues región bucal con todo lo que comprende, ¿no? Con su cavidad bucal, los dientes, paladar, lengua, glándulas salivales y posteriormente faringe, noveno pancreaniano. Ahí tenemos una boca abierta. Pues yo creo que en la actividad médica de todos nosotros siempre solicitamos alguna vez a un paciente que abra la boca para examinarle, ¿no? Pero lo más importante es saber qué es lo que vamos a examinar, ¿no es cierto? Acá tenemos una boca abierta, donde podemos hablar desde lo que sería lo más periférico, los labios. Luego vemos los dientes o piezas dentarias, porque dientes son los primeros que están adelante y luego son molares los que están atrás, premolares y molares. Luego observamos lo que sería la mucosa oral, la lengua, la superficie superior de la lengua o dorsal también, el fondo de la boca, así que en este momento vamos a decir qué es lo que se llama. Entonces, todos esos aspectos que estén más o menos normales, ¿no es cierto? Porque es lo que entendemos, la búsqueda de lo anormal en un paciente, ¿no es cierto? ¿Qué está mal en ese paciente? Acá podemos decir, por ejemplo, encontramos una mucosa de la coloración que debe tener, rosada, se ve brillosa, y eso que está brillosa significa que está húmeda, ¿no es cierto? Una lengua más o menos blanca, o sea, rosada, acá aunque se nota un poquito sagural, ¿no? O unas manchas blancas, que eso ya denota algún malestar gástrico, ¿no? Las piezas dentarias que estén más o menos íntegras en su totalidad, etcétera, etcétera. Entonces, aquellas cosas que buscamos en una boca abierta es lo que tenemos que determinar. Finalmente, acá estamos tratando de encontrar lo que serían las glándulas, o ¿cómo se llaman? Amígdalas o tonsilas palatinas, ¿no? Que son glándulas linfoides, o sea, esas son la defensa del organismo al ingreso de lo que sería la boca, ¿no? Entonces, ahí tenemos una boca abierta y tenemos que entender primero en la cavidad bucal el vestíbulo, luego la cavidad bucal propiamente dicha. ¿Quién está dividiendo a estos dos espacios, vestíbulo y cavidad bucal? Son las piezas dentarias y las encías, las encías. Aquello que está por delante de esto, ¿no? Se va a denominar vestíbulo, enseguida vamos a ver otra imagen, y lo que estaría por detrás de los labios propiamente dicho, ¿no? Entonces, ese pequeño espacio en forma de herradura, ¿sí? Con una convexidad anterolateral y una concavidad que da hacia la cavidad bucal propiamente dicha. Entonces, en esta imagen podemos entender este espacio que está detrás de los labios y delante y al lado de los dientes. Es un espacio estrecho, cerrado, que tiene relación con la cara posterior de los labios y las mejillas lateralmente. Acá estamos observando un poco de este espacio denominado vestíbulo. Bueno, estamos viendo acá una pequeña inserción de lo que sería la mucosa labial, un frenillo, se llama frenillo superior, labial superior, ¿no es cierto? Y luego vamos a encontrar la cavidad bucal propiamente dicha, posterior a los dientes y encías, posterior adelante y medialmente a los lados, ¿no es cierto? Esta cavidad propiamente dicha, bucal propiamente dicha, está pues conteniendo a la lengua en su totalidad, ¿ya? Cuando está la boca cerrada, pues
La lengua es la que ocupa toda esta cavidad. Bien, entonces estamos encontrando acá el límite anterior de esa cavidad bucal propiamente dicha, y acá tendremos el límite posterior. Voy a regresar a la imagen, ¿sí? Y acá será fíjense, lo que sería el límite posterior de la cavidad bucal, ¿ya? Acá vamos a encontrar lo que serían los arcos palatoglosos y palatofaringios, ¿sí? Unos pilares que están conteniendo estos músculos, al músculo palatogloso y al músculo palatofaringio, estos arcos. Y en medio de estos arcos están creando una profundidad, una fosa, la fosa amigdalina o la fosa tonsilar, que es la tonsila palatina o amígdala palatina, ¿no es cierto? Entonces estos arcos serían los límites de la cavidad bucal propiamente dicha, el límite posterior. Ahí termina boca y para atrás se encuentra faringe, ¿no es cierto? Otro elemento que se considera como límite es esto, que se denomina úvula. Y finalmente la parte posterior de la lengua, que se denomina raíz de la lengua. Entonces, la raíz de la lengua, los arcos palatoglosos especialmente, y la úvula al medio, eso se está denominando el istmo de las fauces. O sea, istmo, ¿qué quiere decir? Un espacio estrecho, cerrado. Eso quiere decir istmo, ¿no es cierto? Y acá estamos denominando istmo a estos elementos que he mencionado, ¿no? Para indicar que ese es el límite posterior de la cavidad propiamente dicha. ¿Está claro? ¿Ya? En esta otra imagen estamos viendo eso más o menos por acá, aunque no están muy claros acá los arcos palatoglosos y palatofaringios, pero ese es el istmo. Entonces acá atrás ya vendría lo que sería la faringe, nasofaringe, orofaringe y laringofaringe, ¿no es cierto? Los tres elementos que se verán posteriormente en el tema de faringe. También se denomina a esta área la encrucijada. La encrucijada, ¿por qué? Porque está cortando dos caminos, ¿no es cierto? Dos caminos. Está cortando un camino que va a ser la vía aérea, de las fosas nasales, a continuación la laringe, y de la cavidad bucal, a continuación lo que sería la faringe. Uno para llevar aire y el otro para llevar el bolo alimenticio. Entonces es un cruce como los caminos que existen en las carreteras o acá en la misma ciudad, donde hay rieles y donde hay un camino para vehículos, ¿no es cierto? A eso se denomina encrucijada. Y también tenemos acá a nivel de la cara, de la parte posterior de la boca propiamente dicha. Bien, ¿qué podemos hablar de lo que sería el vestíbulo, ese espacio estrecho que está posterior a los labios y a las mejillas, ¿no? Tiene relación a lo que sería la mucosa, ¿sí? Porque los labios son pliegues mucocutáneos, ¿no es cierto? ¿Qué significa? ¿Sí? Estos pliegues músculo-membranosos también se llama, porque están integrados por el músculo llamado orbicular de los labios, en su generalidad, ¿no? Y por fuera pues está revestida por la piel y por dentro está revestida por la mucosa labial. Posteriormente esta es la mucosa labial, ¿no es cierto? Y luego esta mucosa labial se hace transición y se va a convertir en la mucosa gingival, o sea, aquella mucosa que está revistiendo a las encías, tanto superior como inferior. ¿Qué son las encías? Son aquellos elementos anatómicos que son la base ósea que está conteniendo a las piezas dentarias, ¿no es cierto? Hemos conocido
cuando hablamos de maxilar y mandíbula, los procesos alveolares. Entonces acá vamos a encontrar los procesos alveolares revestidas o forradas por la mucosa gingival. ¿Está claro? ¿Sí? Pues acá estamos viendo solamente al frente, también va a ser lo mismo lateralmente hacia la derecha, hacia la izquierda, la mucosa gingival, ¿sí? Conectándose en el fondo de esto, el surco gingivo-labial, con la mucosa labial, aquella, diríamos, capa que está en la cara profunda de los labios, tanto por delante como por los lados a las mejillas. ¿Ya? Eso es lo que podemos hablar de lo que es. Y acá estamos observando un espacio que estaría comunicando este espacio vestibular con el externo y que se denomina la hendidura labial, ¿no? Los bordes inferiores y superiores de los labios entonces estarían dando la hendidura labial por donde vamos a ingresar, que se dio el bolo alimenticio, ¿no es cierto? Una cuchara con el bolo alimenticio, con una sopa, qué sé yo, para que tengamos esto en la boca. Bien, eso sería hablando de el vestíbulo. En cuanto a la cavidad propiamente dicha, podemos decir que tiene una base o un piso, ¿sí? Constituido principalmente por músculos. Y aquí hay un músculo que se denomina el piso de la boca, ¿sí? El músculo miloioideo, ¿ya? Entonces, ese sería el piso. Luego tenemos el techo de la cavidad propiamente dicha. El techo estaría constituida primero con una base ósea, que sería el paladar duro, y este paladar duro está revestida por mucosa, principalmente en la parte anterior, y músculos en la parte posterior, que sería el paladar blando. Enseguida hablamos de esto. Entonces tenemos el techo, el piso y las paredes laterales, constituidas por lo que serían la parte lateral de lo que hemos dicho, las mejillas. Y la mucosa de las mejillas sería la constitución de las paredes laterales de esta cavidad propiamente dicha. Repito, que está posterior a los dientes y a las encías, tanto superior como inferior. ¿Está claro? ¿Hasta ahí? ¿Alguna pregunta? ¿Nada? Bien claro lo que son los límites, el piso, el techo, las paredes, constitución, etcétera, contenido. Estamos todos en la cavidad bucal. Y el istmo de las fauces, lo que hemos dicho hace un momento. Bueno, pasamos a ver lo que son los dientes. Bueno, esto más que todo pues es parte de lo que ven en odontología, ¿no? Aparentemente nosotros tenemos que conocer lo que serían, cuáles son las piezas dentarias adelante, por ejemplo los incisivos, después que tenemos estos, ya, luego los premolares y luego los molares, ¿no es cierto? En total vamos a tener 16 piezas arriba, 16 piezas abajo en un adulto, en un adulto, ¿sí? Entonces 32 piezas que deben tener y nosotros tenemos que ver si tienen las 32 o no. Generalmente vamos a encontrar primero 28, ¿no? Porque los últimos molares son los que salen después y no hay época de emergencia, ¿no? O sea, de la salida de estas que pueden ser a los 18, a los 20, a los 30, a los 40 años, ¿eh? Pero ahora, hoy en día ya no se los encuentra. ¿Por qué? Porque se los quitan los últimos molares. ¿Por qué será? Antes decían, esos dientes que están atrás son como vidrio, se rompen fácilmente y por eso hay que quitarlos, decían así. Y ahora, ¿por qué se los quitan? Tanto los molares superiores como los molares inferiores. Creo que es por lo que como salen después al salir, he escuchado que lo deforman los dientes que ya están. Ajá. Pues sí, es verdad.
cuando están empezando a desarrollarse estos dientes, estos molares, ¿sí? Pueden bajar verticalmente, pueden ir hacia posterior o hacia anterior, bajar en forma oblicua, y de ese modo están empujando al resto de los dientes y los dientes de adelante empiezan a desacomodar. Entonces, lo que se hace es quitar esos molares superiores e inferiores para que los dientes no sufran ese cambio posicional que van a tener. Y aparte de eso, pues ya saben ustedes, entonces se utiliza también para corregir los dientes que utilizan brackets, ¿no es cierto? Ya se ve mucha gente queriendo presentar unos dientes muy bonitos, bien enfilados, etcétera, etcétera. Entonces ahí tenemos las piezas superiores y las piezas inferiores, las superiores en el maxilar y las inferiores en la mandíbula. Bien. Vamos a hablar lo que sería ahora el paladar, ¿no? Acá estamos hablando del paladar duro, en este caso, acá. ¿Ah? Obviamente, el paladar duro va a ser la parte ósea más que todo, el esqueleto del paladar, adentro, del techo, ¿no? No se olviden que el paladar duro está conformado por la parte ósea y que va a ser el techo de la cavidad bucal, y asimismo va a ser el piso de la cavidad nasal. Por un lado techo y por otro lado piso, ¿no es cierto? Acá estamos viendo lo que sería el techo mismo, que está conformado por los huesos maxilares, 2/3 partes anterior, maxilar derecho, maxilar izquierdo, ¿sí? La parte palatina, o sea, la porción horizontal del maxilar, se denomina porción palatina, ¿sí? Que están unidos por una fisura, por una articulación intermaxilar, y posteriormente acá tenemos una fisura también que está soldando, que está uniendo el maxilar con el hueso palatino. Entonces, maxilar y hueso palatino están constituyendo el techo de la cavidad bucal, o llamado también paladar duro. Esta es la porción horizontal también, la porción horizontal del hueso palatino, porque tiene dos porciones, una vertical y una horizontal, es como una L, el palatino. Entonces estamos viendo la porción horizontal, que son dos palatinos, derecho e izquierdo, y que van a tener un borde posterior que van a constituir parte del límite de las coanas. ¿Y qué son las coanas? Son las aberturas posteriores de las cavidades nasales. Estas son las aberturas anteriores, que se denominan narinas, y atrás coanas. ¿Está claro? Entonces, también tiene una unión entre ambos palatinos, que va a ser la sutura interpalatina, y que termina en una punta que va hacia atrás, que se denomina espina nasal posterior. También hemos visto que en la cara encontramos una espina, la espina nasal anterior, ¿sí? Formada por la fusión de los dos maxilares. Acá está siendo la espina nasal posterior, formada por la fusión de los dos palatinos, derecho e izquierdo. Es una bóveda, o sea, tiene una superficie cóncava, entre plana y cóncava, ¿sí? Que van a terminar a ambos lados en los procesos alveolares, tanto superiores, ¿no? Estamos hablando del maxilar. En la parte media, antes de esta sutura, encontramos una profundidad, una fosa, una indentación, que se denomina la fosa incisiva, por donde van a pasar vasos y nervios, se llaman también incisivos o nasopalatinos. Vamos buscando más atrás, en ambos lados, encontramos orificios en la misma zona horizontal, unos orificios grandes, ¿sí? Que se van a denominar los orificios palatinos mayores, para el paso de vasos y nervios, llamados lo mismo. Hacia más posterior, otros orificios pequeños, ¿sí? Que están ya en la parte del cuerpo del palatino,
o el proceso piramidal, se llama también. Aquí en el proceso piramidal estamos encontrando entonces los forámenes palatinos menores para paso de vasos y nervios palatinos menores. Esa sería la constitución del paladar duro. Este paladar duro está revestido obviamente por mucosa, ¿no es cierto? Una mucosa bastante dura, muy adherida a la parte ósea, ¿no? Y tiene una particularidad importante, que en la parte media vamos a encontrar la fusión de estas dos mucosas, derecha e izquierda, constituyendo, ¿qué sería? Por encima de lo que sería, o no, por encima, por debajo. Hay que ser un poco, como diríamos, reales, ¿no? Si el techo está mirando hacia abajo, entonces la mucosa también estaría mirando hacia abajo, ¿no es cierto? No estaría mirando hacia arriba. Lo importante es de que esta parte media, ¿sí? Van a salir unos pliegues transversos, ¿sí? De la parte media hacia los laterales, y estos pliegues pueden ser a veces en su integridad en las dos partes anteriores de este techo palatino, ¿ya? Y la parte posterior de este techo palatino se va a denominar entonces el paladar blando. El paladar blando a partir de este borde posterior del paladar duro. En este borde posterior del paladar duro se va a fijar lo que sería el paladar blando. A partir de este borde hay una membrana, la membrana palatina, que se va a originar para dar lugar a la adhesión de los músculos llamados palatinos también, ¿no es cierto? Y que van a constituir todo eso, una tercera parte, el paladar blando. Todo esto sería entonces el paladar blando, constituido por músculos del paladar, obviamente también revestidas por la mucosa palatina, ¿no? O la mucosa del techo palatino. ¿Está claro? ¿Alguna pregunta? Por la profundidad de la mucosa, profundamente la mucosa, o sea, hacia arriba de la mucosa, vamos a encontrar una gran superficie de glándulas, unas glándulas mucosas pequeñas en toda su superficie, tanto en el paladar blando como en el paladar duro. Estas pequeñas glándulas son glándulas mucosas para darle la humedad, ¿no? La humedad a esta mucosa palatina y que no esté seca. Ahorita está seca la mía, pero por hablar mucho, ¿no? Debería hablar menos. Yo creo que de la próxima clase la mitad no les voy a hablar, ¿ya? Y la otra mitad van a hablar ustedes. ¿Está bien? ¿Ah? ¿O no? Calladitos, no quieren hablar. Bueno, entonces vemos la constitución de unas pequeñas glándulas mucosas que van a secretar eso, moco. No es como el moco de la nariz, no. Bueno, pero es esa sustancia semilíquida para darle humedad a este ambiente, ¿no es cierto? Bien. Vamos a hablar del paladar blando. Hemos dicho que el paladar blando eminentemente es muscular. Y este paladar blando va a estar constituido por un músculo llamado tensor del velo del paladar, elevador del velo del paladar, el palato gloso, el palato faringio y el músculo de la úvula. ¿Está claro? Son 5 músculos. Obviamente 5 músculos a la derecha y son 5 músculos a la izquierda. Son un par de músculos, ¿verdad? Es lo que tenemos que entender. Ahora bien, acá estamos observando por ejemplo, fíjense, que están haciendo en la parte cartilaginosa de la tuba, ¿sí? Y el otro también, el elevador, baja verticalmente
hace un quiebre de 90 grados a nivel del gancho de la apopsis pterigoides, ¿sí? Y se va hacia medial, a fijarse en lo que sería la poneurosis palatina, una especie de L. Ese es el tensor del velo del paladar. Entonces, con esa L está tensando el velo del paladar hacia lateral, se está poniendo duro. Este músculo funciona más que todo al momento de tratar de hacer pasar el bolo alimenticio de la boca hacia la faringe. La lengua va a empujar el bolo hacia arriba y va a encontrarse con una parte dura, de modo que el bolo automáticamente va a tener que pasar hacia atrás. Cuando ya está pasando el bolo, ese tensor se afloja. Se afloja. Y todo este paladar blando se va para arriba. Contraído por el músculo elevador del velo del paladar. Entre estos dos músculos están cuidando de que el bolo alimenticio vaya a la faringe y no vaya a las fosas nasales por atrás, en las coanas. ¿Sí? Principalmente esas dos cosas. Y otra, que el tensor del velo del paladar también, al insertarse, al originarse ahí, en la parte cartilaginosa, está estirando lo que sería el orificio faringio. El orificio faringio del conducto faringotimpánico. Entonces, en ese momento que esté tensándose el tensor del velo del paladar, también está abriendo lo que sería la entrada de ese conducto. ¿Está claro? Cuando veamos oído medio, conmigo también, vamos a ver para qué sirve ese conducto. Luego, los otros músculos va a bajar también del velo del paladar, ¿no? El velo el velo del paladar sería el músculo de la úvula, también se estaría fijando en la parte posterior de esta membrana palatina, llamada poneurosis palatina, y finalmente el músculo palato-gloso, que va a fijarse en las partes laterales de la lengua, y el músculo palato-faringio. Estos músculos se están formando, como hemos dicho, los arcos palato-gloso y arco palato-faringio. Entre esos dos músculos o esos arcos encontramos un espacio que es la fosa palatina para recibir este redondito verde a lo que sería la tonsila palatina, ¿no? O llamada también comúnmente amígdala. ¿Y qué se llama cuando esto se inflama? Amigdalitis. Muy poco le dicen tonsilitis, más le llaman amigdalitis cuando esto se inflama. Y cuando uno está mal de la garganta, entonces estos se inflaman, ¿no es cierto? Empiezan a crecer y hasta hacer pasar el agua es dificultoso. Entonces las amigdalitis crecen y van a provocar eso. Y no solamente esto, ¿no? Hay 8 amígdalas alrededor de todo esto, que se llama el anillo linfático de Waldeyer. Ya vamos a ver en su oportunidad. ¿Está claro entonces estos músculos? ¿Quiénes van a inervar a estos músculos? Se dice que son el 10º par el encargado de inervar estos músculos, y a este va a ser inervado el 5º par. El 5º par en su conjunto. El 10º y el tensor del velo del paladar solo por el 5º par. Entonces, de acuerdo a la inervación de estos que están actuando, ¿no es cierto? Bien, en esta otra imagen estamos viendo nuevamente esos músculos, ¿no? Palatogloso, palatofaringio, el músculo de la úvula, el músculo elevador del velo del paladar, el músculo tensor del velo del paladar, tendría que venir por acá así, ¿está entendido? Y este sería el constrictor superior de la faringe ya. Ese es otro músculo. Bien, su vascularización e inervación. Hace un momento dijimos que tenemos una fosa incisiva, ¿sí? O un conducto incisivo por donde van a pasar los vasos y nervios incisivos o nasopalatinos, que van a también
tener la funcionalidad de irrigar la parte anterior de lo que sería el velo del paladar, o mejor el paladar blando, paladar duro, perdón, ¿sí? No se olviden que toda esta parte anterior es el paladar duro, las 2/3 partes, y paladar blando, la 1/3 parte posterior, ¿no? El orificio palatino mayor va a permitir pasar a la arteria palatina mayor, ¿no? Que es dependiente de la arteria palatina descendente y la palatina descendente de la maxilar. Entonces esta palatina descendente da los dos, al palatino mayor y al palatino menor. Pero la irrigación de todo el paladar duro va a estar dada por el palatino mayor y también por el nervio palatino mayor, que es dependiente ¿de dónde? Del ganglio pterigo-palatino, ¿no? Y el ganglio pterigo-palatino funciona con el nervio maxilar, ¿no? Segunda rama del trigemio. Luego tenemos los nervios y vasos palatinos menores que van a emerger de los orificios palatinos menores. Los vasos palatinos menores van a irrigar lo que sería la parte blanda del palatino o al paladar blando. Lo mismo los nervios palatinos menores, también van a salir del mismo ganglio pterigo-palatino. Entonces, estos van a ser más o menos la parte sensitiva, o sea, van a recoger la sensibilidad de todo esto, porque la parte motora ya hemos dicho, ¿no? La parte motora son los pares craneales, pero la parte sensitiva está dada por estos nervios, la pterigo-palatina, para ambos lados, para el paladar duro y para el paladar blando. ¿Está entendido? No sé si entendieron. Bueno, ni modo. La lengua. Ese aparato que estoy moviendo demasiado yo. ¿Para qué sirve la lengua? Para lo que estoy haciendo, ¿no? ¿Para qué sirve la lengua? ¿Ah? Algunos utilizan para el beso también, ¿no? ¿O no? ¿Eh? Bien. ¿Para qué sirve también la lengua? Para la masticación, ¿no es cierto? Para la masticación, o sea, para llevar el bolo alimenticio de la derecha a la izquierda a la derecha, adelante, atrás, remover ese bolo alimenticio para que los dientes vayan triturando. ¿Para qué más sirve la lengua? Para untar a todo este bolo alimenticio con la saliva, ¿no es cierto? Entonces tiene varias funciones la lengua, ¿ya? Y en este caso que estoy hablando va a estar formando la palabra, ¿no es cierto? La fonación, ayuda entonces para la fonación. La lengua, aquí está cortada más o menos en un sentido vertical, o sea, coronal, va a tener un esqueleto. Se dice que tiene un esqueleto. Y ese esqueleto está formado por este septo, el septo lingual, ¿sí? Es una aponeurosis bastante dura, un tejido conectivo duro, que está en la parte media de la lengua, y se va a originar de lo que sería de la cara posterior del hueso hioides. Entonces se llama el septo lingual. Y también vamos a encontrar una membrana, que en este caso, membrana hioidea, pero se le conoce también como membrana lingual, que nace a la par del septo lingual. Entre estos dos elementos están formando el esqueleto de la lengua, y particularmente el septo lingual es el que está formando el esqueleto. De modo que los músculos van a estar a ambos lados, ¿no? En este caso diríamos los músculos intrínsecos de la lengua, porque también existen músculos extrínsecos de la lengua, ¿no? En este caso estaríamos viendo los músculos intrínsecos de la lengua, que estarían fijados a nivel del septo. O sea, se originan en el septo y luego van a fijarse en la parte profunda de lo que sería la mucosa lingual. ¿Ya?
Esta lengua tiene una cara, la cara dorsal, la que estamos observando, ¿sí? A ver, un segundito. Ahí está. Aquí estaríamos viendo la cara dorsal de la lengua, ¿sí? Y acá también estaríamos observando la parte o la cara ventral de la lengua cuando la levantamos hacia arriba. Entonces, no se olviden, estamos viendo la cara superior normalmente de la lengua o la cara dorsal. Y se la levanta la lengua con la punta hacia arriba y encontramos la cara ventral de la lengua, ¿no? Y esta es la raíz, no se olviden, y este es el cuerpo, las partes de la lengua, la raíz, el cuerpo y el ápice o el vértice de la lengua. Bien. A ver. Entonces, estamos observando la lengua, que este sería el cuerpo de la lengua. Por delante de esto que se llama el surco terminal, ¿ah? A manera de una V pequeña, con el vértice dirigido hacia posterior. Y lo que está por detrás de esto sería la otra porción de la lengua, la raíz de la lengua, 2/3 partes y 1/3 parte, supuestamente. ¿Ya? Este sería el cuerpo de la lengua y el vértice de la lengua, ¿no es cierto? Acá, detrás de este surco terminal, encontramos entonces el tejido linfoide de la lengua, que se llama también las amígdalas linguales, ¿no? Entonces la lengua también tiene amígdalas. Aparte de las palatinas, las amígdalas linguales, derecho y izquierdo. Obviamente estas amígdalas linguales están revestidas por mucosa, y la mucosa de estas amígdalas va a contener estos elementos que son las papilas, ¿no? Las papilas gustativas. Tiene menor proporción, pero sí tiene papilas gustativas, lo que sería la raíz de la lengua, ¿ya? Acá estaríamos observando a los lados de la raíz, fíjense, nuevamente las tonsilas palatinas, ¿no? Y por acá estaría el arco palato-faringio y el arco palato-gloso, ¿no? Aquello que une el paladar con la lengua y el paladar con las paredes laterales de la faringe, palato-faringio. Estamos viendo, ¿no? Acá serían las coanas, ¿no es cierto? Las aberturas posteriores de la cavidad nasal. Esta parte del cuerpo de la lengua, ¿sí? Una mucosa bastante amplia, va a estar revestida principalmente por estos elementos que se van a denominar papilas gustativas, ¿no? Aparte de la mucosa misma en sí, va a contener papilas gustativas, ¿ya? Y unas principales, unas papilas enormes, grandes, que están por delante del surco terminal, que hacen como una G pequeña. En esa misma disposición se encontrarán estas otras papilas llamadas circunvaladas, que son a veces el número de 9. Aquí están 4 aquí y uno al centro, 9. Se dice que son 9. Pueden ser 11, pueden ser 10, pueden ser 12, pero generalmente se informa que son 9. Y luego todos esos puntitos rojos, azules, verdes, que son el resto de las fungiformes, filiformes y de las foliadas. Principalmente las fungiformes están acá adelante, ¿sí? Más que todo las fungiformes son las naranjitas. Luego vienen en la parte lateral, ¿no? Las filiformes, y también en la parte central las filiformes, ¿no? Y las foliadas son un poco por detrás y por delante de lo que son las circunvaladas, y un poco en la parte lateral posterior. Todos estos elementos van a recibir el gusto, ¿no es cierto? El gusto lingual. También no se olviden que existe un gusto olfatorio. Por eso digo gusto lingual, porque hay gusto olfatorio.
Y también hay gusto visual, ¿no es cierto? Si por ahí en medio de la sala me ponen un pique macho, sin sentir el olor ni estar saboreando el sabor, con mis ojos ya estoy imaginándome ese pique macho dentro de mi boca, Entonces empieza a salivar mi boca, solo con la vista. Por eso digo, existe también el gusto visual, ¿no? O, bueno, aquel muchacho me gusta, ¿no? El gusto visual. Bueno, existe entonces. Bien. Ahora bien, esto es un poco, ¿cómo diríamos?, determinante de cada texto y también de la experiencia que podríamos tener cada uno de nosotros, ¿no es cierto? Acá, por ejemplo, fíjense en esta imagen, acá dice el dulce, atrás el amargo, el ácido, atrás y a los lados, ¿no es cierto? Lo salado. ¿Cómo podríamos determinar? Tenemos que ir a la casa y hacer la experiencia, ¿no? Yo veo generalmente, pues desde que recuerda a mi madre, a mi esposa, cuando quiere ver la sopa, digamos, si está salado, pone la lengua, pero la punta de la lengua. No pone al medio de la lengua para ver si está salado o no. Y cuando tomamos un refresco, pues no estamos sintiendo el dulce con la punta de la lengua, sino con el cuerpo de la lengua. Entonces eso ya me da idea de cuáles son las papilas que van a detectar aquellos sabores. ¿No es cierto? Acá estamos encontrando de esa manera. Y acá, miren, la punta de la lengua dice salado y aquí dice dulce. La grande, ya está grande. ¿A cuál voy a hacer caso? Pero generalmente la punta de la lengua es salado. Y ya más adelante, más atrás diré, será el dulce. Ya los lados son los ácidos y los amargos. O sea, el limón, cuando yo me pongo el limón, digamos, en la lengua, acá en la punta, ¿siento? No. Lo siento más atrás y a los lados lo amargo del limón. Entonces habría que hacer esa experiencia en la casa para ver qué partes de la lengua va a sentir determinado gusto, ¿no? Y quedarse con eso, ¿no es cierto? Aparte de lo que estamos indicando, la teoría. Pero generalmente coinciden en que la punta de la lengua es salada. Y eso es lo que hacen, ¿no es cierto? La mamá, la hermana que cocina, que se yo, probando si lo que está cocinando está bien en su sal o no, o está soso, etc. Entonces, todas esas dependencias de las papilas gustativas van a determinar los diferentes sabores que encontraremos en la lengua, ¿no es cierto? Pero ya hemos ubicado dónde están los diferentes, no solo papilas, sino, ¿cómo se llaman? Botones gustativos también, se llaman botones, ¿no es cierto? No se olviden que la mayor parte están adelante, en la punta y a los lados, los fungiformes, después en el resto del cuerpo los filiformes, acá los foliados, y luego los otros que faltan. No. Filiformes y foliadas, ¿no? Las foliadas que se encuentran por acá. Entonces estamos encontrando más o menos esa distribución de las papilas o botones gustativos en la lengua. Ahora bien, ¿cómo? ¿Dónde está? Ahí no está. Bueno, lo que hay que entender ahora es de qué nervio va a recibir estas sensaciones gustativas, ¿no es cierto? Se dice que por delante de la vena lingual, ¿no? Del surco terminal, por delante, ¿sí?
un poco por delante de las circunvaladas están determinados por el noveno par. Casi en su integridad del cuerpo y la punta, el vértice de la lengua, por el séptimo par. Y la base de la lengua o la raíz de la lengua estarán determinadas por el décimo par. O sea, encontramos tres pares que se ocupan de recibir, ¿no es cierto?, el gusto de la lengua. El séptimo par, el noveno par y el décimo par a nivel de la raíz. O sea, las circunvaladas, noveno par. Cuidado que la pregunta caiga en el examen, que es el séptimo par. A través de estos pares vamos a captar el gusto de estos botones gustativos. Bien. Ahora, hemos hablado que la constitución es principalmente el septo, y aparte del septo encontramos músculos extrínsecos y músculos intrínsecos. Intrínsecos los que están dentro de la misma lengua y extrínsecos los que están viniendo de afuera y quedan en la lengua. Entre los extrínsecos estoy encontrando, por ejemplo, el genio-gloso, el io-gloso, el estilo-gloso y el palato-gloso, ¿no es cierto? Por ejemplo, el genio-gloso está viniendo de acá, fíjense, de las apófisis geni. Existen apófisis geni superiores y apófisis geni inferiores en la parte de la mandíbula, ¿no? Las apófisis superiores van a ser para el genio-gloso, que parten ahí y terminan en la lengua, y el inferior será el genioideo, ¿no? Y por debajo estará el miloioideo. Luego el io-gloso, acá este músculo que parte del hueso ioides y va a terminar en la lengua, ¿no es cierto? Luego tenemos el estilo-gloso, el estilo-gloso, que estaría viniendo desde la apófisis estiloides hacia la lengua, y el palato-gloso, aquel que habíamos dicho que es parte del istmo de las fauces, que viene de la parte dura o de la parte blanda del velo del paladar hacia la lengua. Esos serían los cuatro extrínsecos. De estos cuatro extrínsecos enseguida vamos a decir cuáles serían las inervaciones. Luego tenemos los otros intrínsecos. Acá tendríamos el longitudinal superior. El longitudinal superior, ¿ya?, el que está cubriendo la parte más externa de la lengua, y es impar, es uno solo, largo, en todo lo ancho. No llega hasta ahí el septo lingual. Entonces los otros músculos, como el transverso de la lengua, y luego por acá viene el longitudinal inferior, y acá viene el vertical, ¿no? El vertical. Esos serían los músculos intrínsecos, el longitudinal superior en la parte superior, el longitudinal inferior en la parte inferior, debajo del transverso. El transverso estaría entre los dos longitudinales, solo que el longitudinal superior no está dividido en dos, sino es uno solo, y los otros son pares. Y luego el vertical a los lados del transverso y del longitudinal superior. Esos serían los músculos intrínsecos de la lengua. ¿Cómo se mueven estos músculos? A través del nervio 12 par, o el llamado hipogloso. Sin embargo, recordar que el palato gloso está inervado por el décimo par, dijimos hace un momento, ¿no es cierto?, con los músculos del paladar. Entonces el palato gloso sale de la regla y está inervado por el décimo par. El resto estará inervado por el décimo segundo par. ¿Está claro? Los extrínsecos dicen que forman o que cambian de posición a la lengua, a la derecha, a la izquierda, atrás, etc. O arriba, la estiran arriba, etc. Y los músculos intrínsecos están cambiando la forma de la lengua. O sea, la hacen puntiaguda, la hacen ancha, la acortan, la alargan, etcétera, etcétera. ¿Está claro? Entonces, resumiendo por grupos musculares, podemos decir que los intrínsecos le cambian la forma a la lengua y los extrínsecos le cambian en la posición de la lengua.
Pero no se olviden que estos músculos pueden actuar globalmente. A veces es muy difícil que actúen individualmente. ¿Ah? Entonces, al cambiar de posición también puede cambiar de forma, de manera que pueden actuar coordinadamente. ¿De acuerdo? Bien, ahí está otra visión de los músculos que están bajando, el estilo ioideo, el Jenny gloso. Acá se ha quitado el diogloso, aquí está cortado, ¿no es cierto? Para ver los otros músculos, aquí estamos viendo el constrictor medio de la faringe, el constrictor inferior de la faringe, ¿no? El constrictor superior de la faringe, etcétera, etcétera. Bueno, es sencillo decir de la irrigación va a estar dada por la arteria lingual, llama de la arteria carótida externa. Y esta arteria lingual va a dividirse en varias ramas: arteria del ápice, arteria del cuerpo o la profunda, la arteria dorsal de la lengua, etcétera, etcétera. Entonces tenemos varias ramas de la arteria lingual, rama de la carótida externa, ¿de acuerdo? Y las venas pues se van a juntar así mismo como salen las arterias para formar la arteria lingual y drenar en la vena yugular interna, ¿no? Hay un gran tronco, el tirolingo faringo laringo facial. Es un tronco que va a unirse de muchas venas para llegar a la yugular interna. No se olviden ese tronco, así un nombre larguísimo. Ya no puedo repetir. En cuanto a la inervación, hemos dicho, la inervación sensorial, o sea, del gusto, está determinada por el séptimo par, noveno par y décimo par. Y la funcionalidad de la lengua por el hipogloso, 12 par, ¿no es cierto? Y la sensibilidad por el nervio lingual, o sea, el tacto. Si le pongo agua caliente, esa es sensibilidad, está determinada por el nervio lingual, ¿sí? ¿Y cómo capta el séptimo par el gusto de la lengua? Ahí no hemos hablado, ¿eh? El nervio lingual va a captar ese gusto del séptimo par, porque el nervio lingual está unido al séptimo par, ¿eh? No sé dónde está. No, esto no es. No estoy viendo acá. No. Entonces, el nervio lingual está unido al séptimo par a través de la cuerda del tímpano. La cuerda del tímpano es un ramito del séptimo par que se va a unir al nervio lingual en la fosa infratemporal. Cuando lleva así ese nervio lingual, entonces está llevando la funcionalidad gustativa del séptimo par. Es más, no está llevando, sino está recogiendo la sensibilidad gustativa. Y acá estamos encontrando un ganglio, ¿eh? El ganglio submandibular, y también por ahí va a estar el sublingual. Entonces, a través de este ganglio también llega algunas fibras del séptimo par para inervar a lo que vamos a ver enseguida. ¿Sí? Bien. Glándulas salivares. Ya se me ha secado la boca. Están pequeñas mis glándulas salivares, ¿eh? Vamos a encontrar primero las glándulas parótidas. Dos glándulas que están superficialmente, ¿no es cierto?, por delante de lo que sería la parte del poro auditivo, y estarían sobre las ramas mandibulares, ¿ah?, sobre los maceteros, etcétera, etcétera. Esas son las glándulas más grandes. Y luego encontramos las glándulas submandibular y sublingual. Para esto hay que hacer un pequeño reconocimiento. Este es el cuerpo de la mandíbula y estas son las ramas de la mandíbula, dos ramas, derecha e izquierda, y el cuerpo como una herradura. El cuerpo tiene una cara anterior, la que estamos viendo acá, y una cara interna, la que estamos tratando de ver un poco acá. Acá está cortada, así,
en una mitad para ver la cara interna de esta mandíbula. Y en la cara interna estoy viendo aquí una línea roja, y acá esta línea así, ósea, ¿no? La línea oblicua de la mandíbula. Y esta línea oblicua de la mandíbula está dividiendo en dos espacios, un espacio superior y un espacio inferior. El espacio superior se llama también fosa sublingual. Esta fosa sublingual es para recibir a las glándulas sublinguales. Y por debajo encontramos la fosa submandibular, para recibir a las glándulas submandibulares. Entonces, para entender dónde se encuentran estas glándulas, tengo que ver esto de la mandíbula. Por debajito de esta línea oblicua también se dice que estaría la línea miloioidea, ¿no? La miloioidea, esa línea, es el lugar de inserción del músculo miloioideo. Ese músculo que está acá abajo, de un lado hacia el otro lado, y que se considera también el piso de la boca. A este músculo se considera también el piso de la boca. Entonces, ese músculo miloioideo está a su vez subdividiendo los espacios de la glándula sublingual y submandibular. ¿Está entendido? Enseguida vemos eso. Y acá está la fosa sublingual y la fosa submandibular. ¿Está entendido? Que ya terminó. Guay. Ya es lo último. Acá estamos encontrando el músculo miloioideo. ¿Sí? Miloioideo, que se va a iniciar en parte en el hueso ioides y también en parte en su zafe. Tiene un zafe tendinoso medio que hace de punto de origen también y que van a ir hacia esa línea miloioidea, acá en la mandíbula. Son dos, así, ¿no? Entonces, esos son los músculos y por debajo estaría otro, el digástrico, la parte del vientre anterior del digástrico, del vientre posterior, el estiloioideo, etc. Acá estamos observando ese músculo, el músculo miloioideo, que estoy mostrando con el puntero. Por encima estoy viendo la glándula sublingual y por debajo la glándula submandibular. ¿Está entendido? Entonces este músculo miloioideo está separando a estos dos. Pero a veces es tan grande la glándula submandibular que va y rebasa el borde posterior del miloioideo. O sea, por acá. Rebasa el borde posterior del miloioideo y se hace interno. A veces está tan grande eso, ¿no? A ver, tengo otra. Aquí está la parótida, aquí está el macetero, etc. Otra imagen. Aquí está. Miren, la glándula submandibular, rebasando el borde posterior del miloioideo y haciéndose superior o interno. ¿Está claro? ¿Sí? Bueno, enseguida vamos a hablar de estos nervios que estamos viendo por acá. Esta glándula submandibular va a tener un conducto bastante largo que se pone incluso por encima de la glándula sublingual y va a terminar a ambos lados del frenillo inferior de la lengua. ¿Sí? Hay unos botones, las carúnculas sublinguales, ¿sí? Y ahí van a terminar los conductos submandibulares que son derecho e izquierdo, a los lados del frenillo lingual inferior. Acá está el frenillo lingual inferior, ¿sí? Y ahí va a terminar a ambos lados el conducto submandibular. ¿Está claro? Bien. Acá estamos viendo otra forma, ya la que hemos visto hace un momento, la irrigación venosa, y aquí está el nervio, el nervio lingual, ¿sí? Aquí está ese ganglio submandibular que va a llevar la inervación para la glándula submandibular. Aquí está el nervio lingual, otra vez, el nervio lingual, ¿sí? Acá está llegando, no sé, se ve solamente la llegada de la cuerda del tímpano, el séptimo par que está llegando al nervio lingual, y este séptimo par a través del nervio lingual está llegando a la lengua para captar las sensibilidades que hemos dicho, del salado, del dulce,
y también al mismo tiempo está trayendo la inervación para las glándulas submandibular y sublingual. El mismo nervio lingual está transportando esta inervación del séptimo par. Es una inervación parasimpática secretomotora del séptimo par. ¿Está entendido? Parasimpática secretomotora del séptimo par, que se adhiere al nervio lingual a través de la cuerda del tímpano, una rama intrapetrosa del séptimo par. ¿Está claro? Bien. Ya con eso terminamos, muchachos. ¿Sí? ¿Alguna pregunta?